Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, la ciencia de la autorrealización. Capítulo 1. Aprendiendo la ciencia del alma. Entendiendo el propósito de la vida humana. ¿Quién es usted? ¿Es usted su cuerpo, o su mente, o quizás es usted algo más elevado? ¿Sabe usted quién es o solo cree que lo sabe? ¿Y acaso importa mucho? Nuestra sociedad materialista, sumida en la ignorancia, ha hecho que prácticamente sea un tabú investigar acerca de nuestro verdadero yo superior. Más bien empleamos nuestro valioso tiempo en mantener, adornar y mimar el cuerpo solo para provecho de él. ¿Hay alguna otra alternativa? Este importantísimo movimiento de conciencia de Krishna tiene por objeto salvar a la sociedad humana de la muerte espiritual. En la actualidad, la sociedad humana está siendo descarriada por líderes que están ciegos, pues desconocen el propósito y objetivo de la vida humana, que consiste en la autorrealización y en el restablecimiento de nuestra perdida relación con la suprema personalidad de Dios. Eso es lo que falta. El movimiento de conciencia de Krishna está tratando de iluminar a la sociedad humana en relación con este importante tema. Según la civilización védica, la perfección de la vida consiste en comprender nuestra relación con Krishna o Dios. En el Bhagavad Gita, aceptado por todas las autoridades de la ciencia trascendental como la base de todo el conocimiento védico, entendemos que no solo los seres humanos, sino también todas las entidades vivientes son partes o porciones de Dios. La función de las partes es servir a la totalidad, así como la función de las piernas, las manos, los dedos y los oídos es servir a todo el cuerpo. Nosotros, las entidades vivientes, siendo partes y porciones de Dios, tenemos la obligación de servirle. En realidad, nuestra posición es la de siempre estar sirviendo a alguien, ya sea nuestra familia, país o sociedad. Si no tenemos a quien servir, a veces criamos un gato o un perro y le servimos. Todos estos factores prueban que nuestra función constitucional es la de servir. Sin embargo, a pesar de estar sirviendo lo mejor posible, no nos sentimos satisfechos. Ni tampoco queda satisfecha la persona a quien estamos sirviendo. En el plano material todo el mundo está frustrado. La razón de ello es que el servicio prestado no está siendo encauzado correctamente. Por ejemplo, si queremos servir a un árbol, debemos regar la raíz, pero se gana poco con regar las hojas, las ramas y las ramitas. Si se sirve a la suprema personalidad de Dios, quedarán automáticamente satisfechas todas las demás partes o porciones. En consecuencia, todas las actividades de bienestar, así como también el servicio a la sociedad, la familia y la nación, se cumplen al servir a la suprema personalidad de Dios. Es deber de todo ser humano entender su posición constitucional en relación con Dios y actuar de acuerdo con ello. Si se hace esto, entonces nuestras vidas serán un éxito. Sin embargo, a veces nos sentimos desafiantes y decimos no hay Dios, o yo soy Dios, o incluso no me importa Dios. Pero en realidad, ese espíritu desafiante no nos salvará. Sí hay Dios, y podemos verlo a cada momento. Si rehusamos ver a Dios durante nuestra vida, entonces Él se presentará ante nosotros como la muerte cruel. Si no elegimos verlo de una manera, lo veremos de otra. La suprema personalidad de Dios tiene diferentes aspectos porque Él es la raíz original de toda la manifestación cósmica. En un sentido, no es posible escaparnos de Él. Este movimiento de conciencia de Krishna no es un ciego fanatismo religioso, ni es una revuelta causada por algún reciente advenedizo. Es más bien una manera autorizada y científica de entender cuáles son nuestras necesidades eternas en relación con la absoluta personalidad de Dios, el disfrutador supremo.
El proceso de conciencia de Krishna simplemente trata sobre nuestra relación eterna con Él y sobre el desempeño de los deberes de nuestra relación con Él. Así, el cultivo de conciencia de Krishna nos permite lograr la perfección más elevada que se pueda alcanzar en la actual forma humana de existencia. Siempre debemos recordar que se llega a esta forma particular de vida humana después de evolucionar durante muchos millones de años en el ciclo de la transmigración del alma espiritual. En esta forma particular de vida, el problema económico se vuelve más fácilmente que en las formas animales inferiores. Existen los puercos, los perros, los camellos, los asnos, etc., cuyas necesidades económicas son tan importantes como las nuestras. Pero los problemas económicos de esos y otros animales se resuelven en condiciones primitivas, mientras que por las leyes de la naturaleza, al ser humano se le dan todas las facilidades necesarias para que lleve una vida confortable. ¿Por qué recibe el hombre mejores oportunidades de vida que los puercos y otros animales? ¿Por qué recibe un alto funcionario del gobierno mejores facilidades para llevar una vida cómoda que un empleado ordinario? La respuesta es muy sencilla. El funcionario importante tiene que desempeñar deberes de más responsabilidad que los de un empleado ordinario. Igualmente, el ser humano tiene que cumplir deberes más elevados que los animales, los cuales siempre están ocupados en llenar sus hambrientos estómagos. Pero por las leyes de la naturaleza, la moderna condición animal de la civilización solo ha aumentado los problemas para alimentar el estómago. Cuando nos acercamos a algunos de estos animales refinados para hablarles de la vida espiritual, ellos dicen que solo quieren trabajar para satisfacer sus estómagos, y que no hay ninguna necesidad de indagar sobre Dios. Sin embargo, a pesar de su afán por trabajar arduamente, siempre existe el problema del desempleo y tantos otros impedimentos que se contraen por las leyes de la naturaleza. A pesar de esto, ellos todavía censuran la necesidad de reconocer a Dios. Esta forma humana de vida no se nos ha dado solo para trabajar arduamente como el cerdo o el perro, sino para lograr la perfección más alta de la vida. Si no queremos esa perfección, entonces habremos de trabajar muy arduamente, pues seremos forzados a ello por las leyes de la naturaleza. En los últimos días de Kali Yuga, en la época actual, los hombres tendrán que trabajar tan arduamente como los asnos por tan solo una migaja de pan. Este proceso ya ha comenzado y cada año aumentará la necesidad de trabajar más arduamente por salarios menores. Sin embargo, los seres humanos no están destinados a trabajar arduamente como animales, y si un hombre no desempeña sus deberes como ser humano, es forzado por las leyes de la naturaleza a transmigrar hacia las especies inferiores de vida. El Bhagavad Gita describe muy vívidamente cómo un alma espiritual, por las leyes de la naturaleza, nace y recibe un cuerpo y unos órganos de los sentidos adecuados para disfrutar de la materia en el mundo material. En el Bhagavad Gita también se declara que aquellos que intentan seguir el sendero que conduce a Dios, pero que no lo completan, en otras palabras, aquellos que no han alcanzado el completo éxito en el proceso de conciencia de Krishna, reciben la oportunidad de aparecer en las familias de personas adelantadas espiritualmente o en las familias de comerciantes de buena posición económica. Si los aspirantes espirituales que han fracasado reciben esas oportunidades de pertenecer a una familia noble, cuánto más aquellos que de hecho han alcanzado el éxito requerido. Por lo tanto, un intento de ir de vuelta a Dios, incluso si queda a medio terminar, garantiza un buen nacimiento en la siguiente vida. Tanto la familia espiritualista como la de buena posición económica son beneficiosas para el progreso espiritual, debido a que en ambas familias uno puede recibir una buena oportunidad de continuar progresando desde el punto en que se detuvo en su nacimiento previo. En el campo de la comprensión espiritual, la atmósfera que genera una buena familia es favorable para el cultivo de conocimiento espiritual.
El Bhagavad Gita les recuerda a esas afortunadas personas de buen nacimiento que su buena fortuna se debe a sus actividades devocionales pasadas. Desgraciadamente, los hijos de esas familias no consultan el Bhagavad Gita, encontrándose descarriados por Maya, la ilusión. El nacimiento en una familia pudiente resuelve desde el comienzo de la vida el problema de tener que buscarse el alimento necesario y después puede llevarse una vida comparativamente más fácil y confortable. En esa situación se tiene una buena oportunidad de progresar hacia la iluminación espiritual. Pero por desgracia, debido a la influencia de la actual era de hierro, que está llena de máquinas y de gente mecanizada, los hijos de los ricos son descarriados hacia el goce de los sentidos y se olvidan de la buena oportunidad que tienen de alcanzar la iluminación espiritual. Por consiguiente, la naturaleza, por medio de sus leyes, está prendiendo fuego en esos hogares dorados. La dorada ciudad de Lanka, que estaba bajo el régimen del demonio Ravana, fue reducida a cenizas. Esa es la ley de la naturaleza. El Bhagavad Gita es el estudio preliminar de la ciencia trascendental de conciencia de Krishna y es deber de todos los jefes de Estado responsables consultar el Bhagavad Gita al planear sus programas económicos y cualesquiera otros. No es nuestra función resolver los problemas económicos de la vida dependiendo de una situación tan valiente. Más bien, nuestra función es la de resolver los problemas fundamentales de la vida que surgen debido a las leyes de la naturaleza. La civilización se encontrará estática a menos que haya movimiento espiritual. El alma mueve al cuerpo y el cuerpo viviente mueve al mundo. Nos preocupamos por el cuerpo, pero no tenemos conocimiento alguno sobre el espíritu que está moviendo a ese cuerpo. Sin el espíritu, el cuerpo queda inmóvil o muerto. El cuerpo humano es un excelente vehículo con el que podemos alcanzar la vida eterna. Es un barco muy difícil de conseguir y muy importante para cruzar ese océano de la ignorancia que es la existencia material. En este barco presta servicio un barquero experto, el maestro espiritual. Por gracia divina, el barco navega por el agua con un viento favorable, con todos estos factores auspiciosos. ¿Quién no aprovecharía la oportunidad de cruzar el océano de la ignorancia? Si alguien desperdicia esta buena oportunidad, ha de entenderse que simplemente está suicidándose. El coche de primera clase de un tren es desde luego muy confortable, pero ¿de qué sirve un compartimiento con aire acondicionado si el tren no se mueve hacia su destino? La civilización contemporánea está demasiado interesada en lograr que el cuerpo material se sienta cómodo. Nadie tiene información sobre el verdadero destino de la vida, que consiste en regresar a Dios. No debemos solamente quedarnos sentados en un compartimiento confortable, debemos ver si nuestro vehículo se está moviendo o no hacia su verdadero destino. No se logra un beneficio final haciendo que el cuerpo material se sienta cómodo. Si uno se olvida de la necesidad primordial de la vida, que consiste en recobrar nuestra identidad espiritual perdida, el barco de la vida humana está construido de manera tal que debe moverse hacia un destino espiritual. Desgraciadamente, este cuerpo está anclado a la conciencia mundana por medio de 5 fuertes cadenas que son: 1. El apego de la entidad viviente al cuerpo material por ignorar las cuestiones espirituales. 2. El apego a los parientes debido a las relaciones corporales. 3. El apego a la tierra natal y a las posesiones materiales, tales como la casa, el mobiliario, las propiedades, las fincas, los documentos de negocios, etc. 4. El apego a la ciencia material, la cual siempre permanece como un misterio por falta de conocimiento espiritual. 5. El apego a formas religiosas y ritos sagrados sin conocer a la personalidad de Dios ni a sus devotos que los hacen sagrados. Estos apegos que anclan el barco del cuerpo humano se explican detalladamente en el 15º capítulo del Bhagavad Gita. Ahí se dice:
que se asemejan a un árbol bañano profundamente enraizado que constantemente se aferra más y más a la tierra. Es muy difícil desarraigar un árbol bañano así de fuerte, mas el Señor recomienda el siguiente proceso. La verdadera forma de este árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede comprender dónde empieza, dónde acaba ni dónde está su base. Pero, con determinación, uno debe derribar este árbol con el arma del desapego. Haciendo eso, uno debe buscar ese lugar del cual, habiendo ido una vez, jamás se regresa, y ahí en entregarse a esa suprema personalidad de Dios, de quien todo ha comenzado y en quien todo permanece desde tiempo inmemorial. Bhagavad Gita 15.3.4. Ni los científicos, ni los filósofos especuladores han llegado todavía a ninguna conclusión relacionada con la situación cósmica. Todo lo que han hecho es postular diferentes teorías sobre ella. Algunos dicen que el mundo material es real, otros dicen que es un sueño, y aún otros dicen que es perpetuo. De esa manera, los eruditos mundanos tienen diferentes opiniones, pero el hecho es que jamás ningún científico mundano o filósofo especulativo ha descubierto jamás el comienzo del cosmos o sus limitaciones. Nadie puede decir cuándo empezó o cómo flota en el espacio. Ellos proponen teóricamente algunas leyes, tales como la ley de la gravitación, pero en realidad no pueden poner en práctica esta ley. Por falta de verdadero conocimiento sobre la verdad, todos ansían promover su propia teoría para conseguir cierta fama. Pero lo cierto es que este mundo material está lleno de sufrimientos y que nadie puede superarlos, con tan solo promover algunas teorías acerca del tema. La personalidad de Dios, quien está plenamente consciente de todo lo que hay en su creación, nos informa que, para nuestro propio bien, debemos desear salir de esta existencia desoladora. Debemos desapegarnos de todo lo material. Para darle el mejor uso a una mala compra debemos espiritualizar 100% nuestra existencia material. El hierro no es fuego, pero puede volverse fuego en virtud del contacto constante con el fuego. De forma similar, es posible desapegarse de las actividades materiales mediante las actividades espirituales, no mediante la inercia material. La inercia material es el lado negativo de la acción material, pero la actividad espiritual no es sólo la negación de la acción material, sino que la activación de nuestra verdadera vida. Debemos ansiar encontrar la vida eterna, o sea, la existencia espiritual en el Brahman, el Absoluto. El eterno reino del Brahman está descrito en el Bhagavad Gita como ese país eterno del que nadie regresa. Ese es el reino de Dios. No es posible encontrar el inicio de nuestra vida material actual. Es necesario que sepamos cómo quedamos condicionados en la existencia material. Debemos estar satisfechos con entender que de una u otra forma ha existido esta vida material desde tiempo inmemorial y que ahora es nuestro deber entregarnos al Señor Supremo, que es la causa original de todas las causas. En el Bhagavad Gita 15.15 se indica cuál es el requisito preliminar para regresar a Dios. Alcanza ese reino eterno aquel que está libre de la ilusión, el prestigio falso y la compañía falsa, que comprende lo eterno, que ha terminado con la lujuria material, que está libre de la dualidad de la felicidad y la aflicción y que sabe cómo entregarse a la persona suprema. A Dios puede regresar a alguien que está convencido de su identidad espiritual, que está libre del concepto material de la existencia, que está libre de la ilusión, que es trascendental a las modalidades de la naturaleza material, que se dedica constantemente a entender el conocimiento espiritual, que se ha apartado completamente del goce de los sentidos. Una persona así es conocida como Amudha, en contraposición con Mudha, o los necios e ignorantes, pues está libre de la dualidad de la felicidad y la aflicción. ¿Y cuál es la naturaleza del reino de Dios? Esta se describe en el Bhagavad Gita 15.6 de la siguiente manera: esa morada mía no está iluminada por el sol ni la luna, ni por la electricidad. Aquel que llega a ella nunca regresa a este mundo material.
Aunque todo lugar de la creación se encuentra dentro del reino de Dios debido a que el Señor es el propietario supremo de todos los planetas, aún así existe la morada personal del Señor, que es completamente diferente del universo en que vivimos ahora. Y esa morada es llamada Paramam, o la morada suprema. Aún en esta tierra hay países en los que el nivel de vida es elevado y países en los que es bajo. Además de esta tierra, hay innumerables otros planetas distribuidos por todo el universo, y algunos son considerados lugares superiores y otros lugares inferiores. En todo caso, todos los planetas que están dentro de la jurisdicción de la energía externa, la naturaleza material, requieren de los rayos de un sol o la luz del fuego para existir, porque el universo material es una región de oscuridad. Sin embargo, más allá de esta región hay un reino espiritual y se describe que funciona bajo la naturaleza superior de Dios. Ese reino se describe de la siguiente manera en los Upanishads: no necesita del sol, la luna ni las estrellas. Esa morada tampoco está iluminada por la electricidad ni por ninguna forma de fuego. Todos estos universos materiales están iluminados por un reflejo de esa luz espiritual, y debido a que esa naturaleza superior siempre es autoluminosa, podemos percibir el brillo, una trémula luz aún en la más densa oscuridad de la noche. En el Harivamsa, el Señor Supremo mismo explica la naturaleza espiritual de la siguiente manera: el resplandor deslumbrante del Brahman impersonal, el absoluto impersonal, ilumina todo lo que existe, tanto material como espiritual. Pero, oh Bharata, debes entender que esa iluminación Brahman es el resplandor de mi cuerpo. En el Brahma Samhita también se confirma esa conclusión. No debemos pensar que podemos alcanzar esa morada con algún medio material, tal como las naves espaciales, pero debemos saber con certeza que alguien que puede llegar a esa morada espiritual de Krishna debe disfrutar de eterna bienaventuranza espiritual sin interrupción. Siendo entidades vivientes falibles, tenemos dos fases de existencia. Una se denomina existencia material, la cual está llena de los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. La otra se denomina existencia espiritual, en la cual hay una vida espiritual incesante de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. En la existencia material estamos regidos por el concepto material del cuerpo y la mente, pero en la existencia espiritual siempre podemos saborear el feliz contacto trascendental con la personalidad de Dios. En la existencia espiritual, el Señor nunca deja de estar con nosotros. El movimiento de conciencia de Krishna está tratando de traerle esa existencia espiritual a la humanidad en general. En nuestra conciencia material actual, estamos apegados al concepto material y sensual de la vida, pero este concepto puede removerse de inmediato mediante el servicio devocional prestado a Krishna o conciencia de Krishna. Si adoptamos los principios del servicio devocional, podemos volvernos trascendentales a los conceptos materiales de la vida y liberarnos de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, aún en medio de diversas actividades materiales. Todo aquel que está dedicado a asuntos materiales puede obtener el beneficio más elevado de las páginas de Vuelta al Supremo y las demás literaturas de este movimiento de conciencia de Krishna. Esta literatura ayuda a que toda la gente corte las raíces del infatigable árbol baniano de la existencia material. Estas escrituras tienen la autoridad para entrenarnos a que renunciemos a todo lo relacionado con el concepto material de la vida y a que saboreemos néctar espiritual en todas las cosas. Solo es posible alcanzar esa etapa mediante el servicio devocional y nada más. Al prestar dicho servicio se puede de inmediato alcanzar la liberación, mukti, aún durante esta vida actual. Casi todos los esfuerzos espirituales tienen matices de materialismo, pero el servicio devocional puro es trascendental a toda contaminación material. Aquellos que desean regresar a Dios solo tienen que adoptar los principios de este movimiento de conciencia de Krishna. Simplemente dirigir su conciencia a los pies del loto del Señor Supremo, la personalidad de Dios, Krishna.
La Prabhupada Ki Jai. Hari